Ustedes que siempre nos están acompañando. Tenemos 3 páginas de Facebook. Hay cerca de 40.000 seguidores en total. Y también tenemos el canal de YouTube donde se suben los videos. Canal Sergio Hebel, allí están todos los videos, tanto de los cultos como de los estudios bíblicos de como acá, con el pastor Pablo. Abrazo a los hermanos de Misiones, que están de culto ahora. Al terminar el culto, están viendo la reunión nuestra. Así que un abrazo para Julio. Estaba muy enfermo estos días y mandó a pedir oración. Y Dios hizo una obra y al otro día se levantó sano. También mandamos un saludo a hermano Alberto, también de Magdalena. También estaba muy enfermo. Fue al médico 2 o 3 veces y pidió oración. También hoy me acaba de mandar un mensaje que Dios le sanó y que está bien, ya está recuperado. Y que damos gracias al Señor por la respuesta de las oraciones y que Dios hace, ¿no? Hace en su misericordia. Oramos por los hermanos entonces de la provincia y por todos los que hoy no han venido, que también Dios les guarde y les bendiga. Vamos a compartir ya la palabra del Señor. Abra la Biblia en Éxodo capítulo 21, la palabra del Señor. Éxodo capítulo 21, quizás para algunos unos pasajes conocidos, pero vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y la palabra dice así: estos son los derechos que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá horro de balde. Si entró, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella hubiese parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Quiere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le hará llegar a los jueces, le hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Quería hablar un poquito de esto. La ley que Dios establecía para los esclavos. Los esclavos en los tiempos bíblicos eran común. Las familias que tenían dinero compraban servidumbre, compraban gente para trabajar los campos, a veces eran para trabajar las minas, los sembradíos, ¿no? Era muy común la esclavitud en los días bíblicos, en los días del Señor, y los días anteriores al Señor también existía la esclavitud. Recién allá por el año 1800, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, abolió la esclavitud en el año 1863, en plena guerra civil. Estaba de guerra entre el norte y el sur, y él presidía la presidencia de Estados Unidos y sacó una ley aboliendo la esclavitud y dando libertad a todos los esclavos. Pero hasta esa época la esclavitud era común en casi toda América, ¿no? Sabemos que había, ¿no es cierto?, imperios que dominaban esta España, que conquistaron esta parte del planeta, lo tomaron por las tierras, trajeron de África. Generalmente el pueblo africano fue dominado porque había imperios españoles, imperios ingleses en África, y traían los esclavos
la gente de color en barcos, y acá los compraban los nobles, la gente de dinero, y los hacían para trabajar las tierras, para trabajar las minas, sacar los minerales, los metales preciosos. Había un porcentaje muy alto de mortandad, porque venían hacinados los barcos, en las bodegas, encadenados, no eran dueños absolutamente de nada, tenían que trabajar bajo el látigo. Encontramos en la Biblia, ¿no es cierto?, descripción de la esclavitud en Egipto, en Roma, en los días de cerca de 1.000.000 de habitantes aproximadamente, y la mitad por lo menos eran esclavos, ¿no? La esclavitud era una cosa común. Los mercados de esclavos funcionaban como los mercados de fruta o los mercados de mercadería, ¿no? Era mercado donde se traían las personas y el comprador revisaba si estaba saludable, le revisaba el cabello, le revisaba los dientes, le revisaba el cuerpo si no estaba lastimado, y luego se ofrecía una cantidad. La Biblia habla de un esclavo en los días bíblicos para valer algo de 30 ciclos de valor de una persona. La persona no era dueña. Tenía familia, acá está, Dios está reglamentando, que ya esto estaba. Entonces Dios va a reglamentar el tema de la esclavitud, dando algunos derechos. Entre esos derechos era que el esclavo hebreo, después de 6 años, el 7º año, podía obtener la libertad. Estaba obligado por la ley de Dios, el patrón, a dejarlo ir libre, ¿no? Después de 6 años de trabajo. Eran 6 años, el 7º era libertad para todos los esclavos de Israel. Era una forma de protección, de tener algunos mínimos derechos. No lo podía maltratar, ¿no es cierto?, en forma cruel, por lo menos los que conocían la ley de Dios. Y bueno, si tenía familia que la obtuvo durante la esclavitud, él podía irse, pero la familia no, la familia le iba a pertenecer al patrón. Oh, una cosa terrible, que gracias a la fe cristiana se fue aboliendo en el mundo entero el tema de la esclavitud, ¿no? Pero en aquellos días, siglo XVI, el siglo XV, ¿no?, hasta el siglo XIX, era común la esclavitud, y venir los barcos llenos de africanos, ¿no es cierto?, o de otras naciones que eran conquistadas, y traían la mano de obra gratuita para los hacendados de América, para la gente poderosa de América, ¿no? Cuanto era hasta una cuestión de estatus, ¿no? El que era tenía más esclavos, tenía más categoría social, ¿no? Era como coleccionar. Hoy se coleccionan autos, o se tienen plasma, o se tienen mansiones. En aquel día el estatus lo daba la cantidad de esclavos que podía tener un hacendado, ¿no? La cantidad de servidumbre. Y decía, había una gran mortandad, a veces hasta el 30 al 40%. Eran transportados en esos barcos, terminaban muriendo en el camino, arrojados al mar, porque no tenían ninguna protección, no había derechos humanos, ¿no? Venían encadenados y la desobediencia era castigada muy duramente, a veces hasta con la muerte. Un patrón podía matar al esclavo y no transgredía la ley, porque el esclavo era su propiedad, era una cosa, no era considerado una persona, era considerada una cosa, algo que se compraba, algo que se permutaba, ¿no? Y algo que, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, se transportaba y se llevaba a los mercados, y como ganado se hacían remates públicos, y allí iban la gente rica a comprar esclavos, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que si el esclavo después de los 6 años se negaba a irse,
porque a veces no tenían ninguna posibilidad fuera de la hacienda. Tenemos que comprender que era gente sin propiedad, sin patrimonio, a veces sin familia. Entonces, irse del patrón significaba pobreza, miseria, hambre. Y algunos optaban por terminar su vida siendo esclavo, no optar por la libertad. Entonces, cuando no optaba por la libertad, el patrón le perforaba el lóbulo de la oreja, le ponía allí su marca, ¿no? Como ganado, dice que ponía la oreja contra un poste, la puerta o la madera de un poste, y con una lesna le agujereaba la oreja y eras esclavo para siempre. Ya no iba a tener la opción de irse libre. No, mire de dónde salen los zarcillos en las orejas, los piercing, ¿no? De dónde sale la raíz, de dónde sale esa moda, ¿no? Símbolo de esclavitud, ¿no? Entonces nunca permita que a tus niñas le perforen las orejas, porque eso se lo hacen en los hospitales, en las mismas enfermeras, ¿no? Cuando nace una nena, ya la enfermera te está agujereando las orejas de la bebé, ¿no? Porque es una cultura, ¿no? Una moda. Entonces nunca permita, ¿no? Que esto suceda, porque es símbolo de esclavitud y el Señor a nosotros nos ha hecho libres, no somos más esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos de las adicciones, pero Dios nos sacó de la esclavitud y vino para nosotros el año de reposo. Porque había un año de reposo, un sábado anual, que era la libertad de todos los esclavos en el pueblo de Israel. El 7º año, ¿no? Y ese sábado de Dios vino para nosotros cuando conocimos a Cristo y fuimos libertados de la esclavitud. No andábamos con cadenas, no teníamos grillo en las piernas o en los brazos, pero éramos esclavos, ¿no? Gloria al Señor. Por eso el creyente no tiene que ver con todas esas perforaciones que hoy se hacen en las orejas o hasta en la nariz. A veces yo veo chicas tan bonitas con una argolla en la nariz, ¿no? Que me hace acordar a la sociedad rural, ¿no? O sea que para manejar los toros, que pesan 700, 800, 1000 kilos, para manejar ese bruto, le ponen una argolla en la nariz. Entonces el peón le engancha ya una correíta y le maneja como si fuera un gatito, porque eso le duele, ¿no? Y es la manera de controlar a ese bruto, poniéndole una argolla en la nariz. ¿Vio? Y ahora andan los seres humanos, niñas y niños con argolla en la nariz, argolla en el ombligo, argolla en las orejas, ¿no? En las cejas. No, esto es símbolo de esclavitud. No tenga usted, sea libre, ¿no? Gloria al Señor. Sabe que también a los cerdos se le pone en la nariz una especie de aro, con un alambre, porque el cerdo destruye todo el terreno con el hocico. La herramienta para escarbar del cerdo es el hocico, y se le mete un alambre allí y él le duele y entonces no hace ese daño, no escarba más. Una manera de controlar a los cerdos, de controlar a los toros, ¿no? Y hoy andan los hombres y las mujeres porque es moda, a veces hasta los viejos, ¿no? Con piercing, con aritos en las orejas, ¿no? De ahí nace esa costumbre de la esclavitud, ¿no? Pero el esclavo era una argolla que le identificaba a qué hacienda pertenecía, ¿no? Porque si se escapaba, el patrón podía reclamar su propiedad porque tenía una marca. Era como marcar al ganado, ¿vio? Que el ganado tiene una marca de la estancia a la que pertenece. Bueno, los esclavos tenían una marca. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué? El Señor reglamenta esto y porque era abusivo en ciertos casos y pone ese reglamento de libertad, que cada 6 años de trabajo se liberaran a todos los que eran esclavos. Después estaba el año de jubileo, que era una semana de años, 49 años. Cada 49 años, el año número 50, Israel se celebraba el año de jubileo. Ese año se liberaban a todos los esclavos, quedaban todos libres.
se podían ir a sus hogares y no podían salir con la mano vacía, porque Dios había puesto una ley que cuando lo liberara le diera algún patrimonio como para que se organizara la vida. Dios dijo, no lo dejarás ir con las manos vacías. Le darás ovejas, le darás burro, le darás algunos terneros, como para que él empezara a organizar su vida. El año de jubileo, ¿no? También estaba cada hacendado, cada granjero, estaba obligado a reintegrar la tierra al dueño anterior. Eso era para evitar los ¿no es cierto?, los monopolios de tierra, que hubiera gente, ¿no es cierto?, haciéndose de tierras y tomando una dimensión vuelvo a decir, casi de monopolio. Tenían que, al cabo de los 49 años, regresar la tierra, la granja, a su dueño original. Entonces esto evitaba que hubiera esos terratenientes que hay, ¿no es cierto?, en el mundo. Gente que tiene miles, millones de hectáreas, a veces no las trabaja, a veces no las produce, pero las tiene como inversión. Son terratenientes. Para evitar eso, Dios había puesto esa ley, que después de 49 años se devolviera la tierra a sus dueños originales. ¿No? 49 años era dueño y después tenía que reintegrarla. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios, vamos a mirar, porque hay algo que nos puede llamar poderosamente la atención. Vamos a mirar en Efesios, que dice, ¿no es cierto?, la enseñanza apostólica referente a los esclavos. En Efesios capítulo 6, versículo 5, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, había enseñanza para los esclavos que no procuraran libertarse, porque el apóstol Pablo dice, fuiste llamado siendo esclavo, no procures libertarte. Fuiste llamado siendo libre, no te hagas esclavo de los hombres. Pero cada uno como fue llamado, que hay un error interpretativo, porque, ¿no es cierto?, muchos agarran la enseñanza de Pablo en Corintios y dice cada uno como fue llamado. Fuiste llamado como Ezequiel y Romina en un estado de concubinato. Bueno, algunas iglesias enseñan, quédate como fuiste llamado, porque dice la Biblia, cada uno como fue llamado. Pero esto no, en la referencia no se refiere a matrimonio. La referencia se refiere a los esclavos. Fuiste llamado siendo esclavo, porque si no era un caos. Fíjese que la mitad de la población de Roma eran esclavos. Si el evangelio, la fe cristiana, le traía una licencia para la liberación, para que cada uno se hiciera libre, eso se iba a transformar en un caos social, porque los esclavos se iban a rebelar contra sus patrones e iban a querer la libertad. Entonces, para evitar esto, el Señor no elimina la esclavitud. Podía haberlo hecho. Podía haber enseñado el Señor, bueno, ustedes se convierten, sean libres. No tienen por qué ser esclavos. Pero el Señor no hace esto, sino dice, quédese como fue llamado. Incluso luego vieron las enseñanzas para los esclavos, que sirvan a los amos como servir al Señor, de ánimo pronto, como si están sirviendo al Señor de buena voluntad, y no como si estuvieran sirviendo a los hombres. También viene la enseñanza para los amos, los patrones, porque había patrones
que se convertían, amos que se convertían al Señor. Y la enseñanza era que trataran bien a esas personas que estaban bajo su dominio o autoridad. ¿No? Había enseñanza para los amos y había enseñanza para los esclavos. Luego, la fe cristiana a través de los siglos iba a luchar muchísimo por la abolición de la esclavitud y lo iba a lograr. ¿No? Y la esclavitud casi ha desaparecido del mundo. Pero esto es ¿no es cierto?, una conquista de la fe cristiana. A través de los siglos esto iba a pasar. Pero en los días bíblicos el Señor no quiebra estas costumbres sociales, sino trata de organizarlas, trata de ordenarlas, ¿no? Para que los esclavos que eran creyentes no se escaparan, no quisieran ser libres. Y los amos que se convirtieran al Señor tuvieran buen trato con toda su servidumbre. Esto lo enseña. Miren, en Primera de Pedro también dice, en capítulo 2, hay mucha enseñanza, pero voy así solamente pasar muy por arriba. Primera de Pedro, capítulo 2, dice la palabra, acá ya no Pablo, sino el apóstol San Pedro, siervos, hablando de esclavos, sed sujeto con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Allí fíjese cuál era la enseñanza para los esclavos, ¿no? Que esto, trasladado a nuestros días, podemos traducirlo en empleados y patrones. Que a veces el creyente no le gusta estar bajo patrón. Le gusta ser autónomo, ser libre. Hay muchos cuentapropistas, ¿no? Porque a nadie le gusta estar bajo patrón hoy en día. No, parece que cuando conocemos las cosas de Dios, no queremos ya estar sujetos a ninguna clase de autoridad. Y acá estaba diciendo a los creyentes que se convertían y eran esclavos, que no procuraran libertarse, sino que se sujetaran con temor y sirvieran a vuestros amos como sirven al Señor. Incluso no solo a los buenos y humanos, sino a los rigurosos, a los que no tenían misericordia, a los duros. ¿No? Tenían que sujetarse, ¿no? Estar sometidos. Entonces, ¿cómo no? Un creyente no puede someterse a una autoridad patronal, ¿no? No puede estar sujeto a horarios, a ciertas tareas, a ciertas obligaciones, ¿no? Enseguida rompemos toda ligadura y queremos ser libres, ¿no? Y la Biblia tiene enseñanza. Estamos hablando no de empleados que cobraban un salario y tenían derecho, porque hoy hay muchos derechos para los trabajadores. En aquel tiempo, esta gente no tenía ni un derecho, ni de su propia vida. No eran dueños absolutamente de nada. La vida de ellos eran propiedad del patrón. Y el patrón disponía por ellos. No tenían ningún derecho a tener algo, nada. ¿Vale? Así que Dios tuvo que reglamentar que cuando se les liberara por esa ley de liberación que Dios estableció, que el patrón, que era creyente, le diera alguna ayuda económica para comenzar su vida, le diera alguna especie de pequeño patrimonio, porque el hombre quizás había servido un montón de años sin cobrar nada. Entonces no tenía nada, hasta la ropa que usaba se la tenía que dar el patrón. No era dueño absolutamente de nada, no había horario, no había defensa de los trabajadores, no había leyes sociales, no había beneficios ninguno, no tenía aguinaldo, vacaciones, nada, ni siquiera licencia por enfermedad. Muchos de ellos morían en los campos o en las minas, los que trabajaban sacando minerales. Y otros eran tremendamente castigados por sus patrones hasta la muerte. Esto lo vemos en toda la Biblia con los esclavos hebreos en Egipto,
Lo vemos mismo con allá en los días de Moisés, ¿no? Que habían esclavos hebreos que morían bajo los látigos de los capataces. No, por eso Moisés tuvo que huir de Egipto, por defender a sus raíces, porque él sabía que era judío, ¿no? Había sido criado en el palacio, pero su origen era hebreo. Y cuando él vio el maltrato de uno de sus hermanos, salió a la defensa y por esa causa tuvo que escapar y exiliarse en la montaña. Entonces, encontramos que esto era casi una normalidad, ¿no? La esclavitud en aquellos tiempos, y que Jesús no la va a abolir, Jesús no la va a eliminar, sino que la va a reglamentar para que sea lo menos cruel posible. Pero no le dice a los cristianos que se libere. Les dice, y tome bien el texto de Corintios, cuando dice cada uno en el estado que fue llamado. Lea los contextos, que no se refiere al que puede arreglar. No, porque a veces hay situaciones que no se pueden reparar. Pero hay situaciones que se pueden arreglar y que el creyente debe arreglar. Porque no es solamente de creer y decir acepté a Cristo, sino de reparar lo que se puede reparar. Allá, ¿no es cierto?, cuando encontramos a aquel Nicodemo que se convierte y que el Señor va a la casa. Nicodemo era un estafador, Nicodemo era un ladrón, en su lugar de hábitat había estafado a todos los de alrededor, todos sus vecinos, se había hecho rico y ahora se convierte. Pero no se quedó solo con la conversión, sino que dice que se pone de pie y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno de mis vecinos, le devuelvo 4 tantos. No, él hizo reparación, porque yo vengo al Señor, ¿no? Y era ladrón de autos, ¿no? Levantaba autos, los desarmaba, los vendía, y vengo a la iglesia con un auto 2023, casi 0 kilómetros, hermoso auto, pero robado. Le cambié la chapa, le cambié los números en el blog, le cambié los números en el chasis y me convertí al Señor. Bueno, pero, ¿no? Y acepté a Cristo y alabo al Señor y me compré la Biblia. Y bueno, yo me quiero bautizar también, pero estoy andando en un auto robado. Un día un operativo, ¿no?, le da la captura a mi auto y la policía me saca de adentro del templo de los pelos. Esposado, las manos atrás en la espalda, y me lleva para sabe dónde. No, tengo que restaurar, tengo que arreglar lo que se puede arreglar. Si yo robé, tengo que presentarme en la justicia y decir, yo ahora soy creyente, yo era ladrón y este vehículo yo lo robé. Devuélvanselo al dueño, yo ahora estoy. Si la ley te demanda algo, cumpla con la ley, porque eso es convertirse de verdad. Lo otro es cuento. Lo otro es cuento. Si no restaura, si no repara, si no arregla lo que se puede arreglar, y se quédese como está. No, si podés, como Ezequiel, tramitar el documento de la esposa. Él salió el DNI. La esposa tiene identidad. Se casaron en la ley, en el registro civil. Y hoy se van a casar delante de Dios, ¿no? Arreglaron una situación, tienen 3 hijos. Si va a una iglesia de aquellas que malinterpreta la cosa, le iban a decir, no, quédese como está. ¿No? Y se quedan así como está, no arreglando nada, y se bautiza y le dan la Santa Cena. No es así. Lo que se puede arreglar, se arregla. Hay cosas inevitables. Yo maté a una persona, la enterré allá en el campo, no le puedo devolver la vida. No la puedo resucitar, no obtiene arreglo. Lo que sí puedo, presentarme a la justicia. Yo tenía un pastor muy cercano a mi persona, y él contaba que tenía un miembro, predicador, predicaba en la calle, lo ganó para el Señor, se convirtió, se bautizó, ¿no es cierto? Y un día le confesó
no era de este país, él había venido a este país a trabajar, era de un país limítrofe, y le confesó al pastor que había liquidado a la esposa, la había enterrado en el comedor de la casa, había hecho un contrapiso arriba, y que toda la gente le hizo el verso que la esposa le abandonó y que se fue para otro lado, para otro país. Y todos creyeron que la esposa lo había dejado y se había ido y estaba enterrada en el comedor bajo de un contrapiso. Ahora, a mí me viene un personaje así. Está bien, yo no voy a discutir su conversión, yo no voy a poner en tela de juicio si es salvo o no es salvo, pero yo le voy a decir, hermano, para vos ser miembro, para vos bautizarte, para vos pertenecer a la iglesia, vas a tener que ir a tu país de origen, presentarte a la justicia, desenterrar el cadáver de tu esposa, pagar lo que tenga que pagar y cuando termine de pagar, vení que te recibimos, te bautizamos, te damos la cena y damos un gloria a Dios para el Señor. ¿No? ¿Por qué? Está impune con la ley de los hombres. ¿No? Y si está concubinado y no puso el gancho, no está casado. Y no puede un pastor pasar por la ley de los hombres, porque hay pastores, a mí me han venido matrimonios que dicen, ¿vos te casaste? Sí, yo me casé. Y bueno, uno no averigua a veces de confiado, ¿no? Pero ya me quedó la cabeza blanca. ¿A dónde te casaste? A mí me casó, en mi país me casó un pastor en la iglesia evangélica. Pero vos te fuiste a la ley, en el civil, vos metiste. No, me casó el pastor. No, ese casamiento no es válido. Si no estás casado en la ley, por más que yo le case 50 veces a Ezequiel, mi casamiento, el casamiento aquí en la iglesia, no es válido si él no se casó primero en la ley, porque la iglesia no puede quebrar la ley, no puede estar sobre la ley. Para eso vayas a Las Vegas, que le casa un convoy, o le casa Elvis Presley, o le casa, qué sé yo, el payaso Tribilín. Allá usted paga y le casa cualquier uno, y saca fotos. Pero no, eso es para la galería de fotos, no es válido, ¿no es cierto? Hay uno que se viste como Elvis Presley y hace las bodas. Y usted saca fotos en La Vega y pone allí en la pared. Pero delante de la ley usted no está casado. No importa cuánta iglesia usted le casen. Si no puso el gancho delante del juez de paz, usted no está casado. Ahora, ¿no es cierto? Si se puede y no lo hace, el Señor le dará por inocente. El Señor le va a conmutar la deuda. Le va a connotar la deuda al Señor. Si usted pudiendo reparar, no repara. Usted pudiendo devolver, no devuelve. Lo ajeno. Usted pudiendo arreglar una situación, no la arregla. No hay connotación de la deuda. No, usted es deudor. Entonces lo que podemos arreglar, arreglamos. Lo que no tiene arreglo, paciencia. ¿No es cierto? No, a veces no se puede arreglar. Dios va a entender y vamos a acogernos a la misericordia de Dios. Que Dios entiende que no hay manera de arreglar. Pero lo que se puede arreglar, como hizo Ezequiel, perfecto. ¿Y cuántos años estuvo Ezequiel perseverando en la iglesia sin ser recibido como miembro? No lo recibimos como miembro porque había una situación que él tenía que arreglar. Bueno, arregló, ahora, ¿no es cierto?, se casó, entra como miembro, hermana Romina le damos el bautismo, participa de la comunión de los salvos, de la mesa del Señor, pero tiene que arreglar lo que se puede arreglar. Amén, hermano, esto está en la Biblia, esto es un principio bíblico que hay que no solo aceptar a Cristo, sino reparar lo que yo puedo reparar. No, yo vengo al Señor colgado en la luz, estoy robando el cable, estoy robando la energía eléctrica, puse un caño secreto allá y tengo gas en mi casa,
vengo al Señor. Es duro, pero va a tener que poner el medidor, va a tener que desengancharse del cable y va a tener que cortar ese gas ilegal y hacer la caseta y pedir que le pongan la cañería legal y va a tener que empezar a pagar, lamentablemente. No, porque esto es ser cristiano, lo otro es cuento. Yo soy cristiano, no, y tengo un montón de muertos dentro del placar. No, tiene muertos dentro del placar, lo tiene que sacar para afuera. No, lo que se puede arreglar, se debe arreglar, ¿no? Y acá había una situación, no es que el Señor está apoyando la esclavitud. En ninguna manera, ni que los apóstoles están de acuerdo con la esclavitud. Era una situación ilegal, que la misma fe cristiana iba a luchar para que se aboliera ese tema y consiguieron exterminarlo del mundo. Pero en su momento, ¿no es cierto?, era un caos quebrantar esas leyes sociales que dominaban el planeta. Porque toda América fue, ¿no es cierto?, edificada con esclavos que traían los españoles, los portugueses, los irlandeses. Toda América se construyó con mano de obra esclava, con esos barcos que eran barcos que se llamaban negreros, ¿no? Porque se dedicaban al comercio y quienes cargaban los esclavos en África y los vendían en América eran considerados empresarios, no eran considerados traficantes. Hoy sí, hoy la ley los condenaría y serían puestos en prisión por tráfico humano. Pero en aquel tiempo no había leyes que condenaban el tráfico humano. Entonces ellos eran empresarios respetados, algunos eran nobles de las sociedades españolas, portugueses, que tenían barcos o flotas de barcos para transportar. Dice que se han transportado millones de esclavos de África a las Américas. Por eso tenemos los afroamericanos. Por eso tenemos gente de color en Brasil, en Panamá, en todo lo que es América, Centroamérica, hay gente de color, ¿no?, que eran antiguamente sus antepasados, sus tatarabuelos vinieron encadenados en las bodegas de esos negreros, de esos barcos negreros, porque así era el término que se le ponía a esos traficantes, negreros. No, porque traficaban con gente humana. Ahora el Señor lo reglamenta. Fíjese que Pablo le predica a un esclavo que se había fugado de su patrón y cae en la cárcel, estaba preso. Y Pablo estaba preso por predicar el evangelio, ¿no? Y le predica y lo gana para el Señor, Onésimo, ¿no? En la carta de Filemón, una carta chiquitita. Ahí Onésimo de repente sale libre. ¿Y qué le dice Pablo? Bueno, estás libre, tomate, como dicen los chicos, tomate el palo. No, le dice, le da una carta para Filemón, el patrón, y le dice, presentate al patrón, y le manda con una carta, este es mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Te ruego que lo recibas como a mí. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré. No, y lo envía a su patrón, convertido. Si él en el siglo XXI nos convertimos, rota las cadenas. Jesús me dio la libertad. No, y salimos echando pata. No, ahora fíjese, se convirtió y el que le ganó, el apóstol que le ganó, lo encomienda que vaya y dice, no le recibas como esclavo, recíbele como hermano. Parece que Filemón era un patrón creyente, ¿no? Y ahora amigo de Pablo. Entonces Pablo le dice, recíbele como un hermano, como si fuera mi persona. Y si te debe algo, yo te lo pago, ¿no? Y lo envía. No, ya no era el Onésimo que se había escapado, incrédulo, ahora era creyente. Como creyente tenía que servir al patrón
como al Señor mismo, aunque el patrón fuera riguroso. Gracias a Dios, Onésimo iba a tener un patrón creyente. Y él es creyente. No sé cómo sigue la historia, pero le mandó, ponte en obediencia a tu patrón. Porque había derecho de propiedad. ¿Me entiende? Jesús no podía quebrar esas leyes. Estas leyes tenían que ser quebradas a través de la liberación, la emancipación del hombre, a través de los tiempos. Pero en ese tiempo no se podía quebrar la ley porque el que compraba, pagaba y le daban un documento que era su propiedad, el esclavo. Era algo que le pertenecía. No se podían quebrar esas leyes tales así que si se escapaba, las autoridades le capturaban como Onésimo y le metían de cabeza en la cárcel. No, porque Onésimo no está en la cárcel por ladrón. Onésimo está en la cárcel por escaparse del patrón, por querer liberarse. Y le capturaron y le metieron preso. ¿Me entiende? Podían no solo meterle en preso, hasta quitarle la vida, ejecutarle, si se escapaba. No, porque era propiedad. Entonces el Señor no va a arrasar esos derechos de propiedad, sino va a tratar de reglamentarlo. Gloria al Señor. Pero vamos ahora a otro punto, ¿no? La esclavitud espiritual. Porque todos nosotros hemos sido liberados de la esclavitud espiritual. Mejor nunca tuviste cadena, nunca tuviste privado de libertad. Nunca fuiste dueño de tu vida en los años que has vivido. Pero espiritualmente somos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de las adicciones, esclavos del mundo que nos gobierna, ¿no? Y el Señor vino a poner en libertad a los cautivos. No vino a abolir la esclavitud, pero sí vino a poner en libertad a los que estaban presos espiritualmente, a los que estaban encadenados espiritualmente, los hizo libres. Gloria al nombre del Señor. Es lo que yo puedo asociar. Estos días pasados yo hablaba de la segunda milla. A ver qué la ley del Señor decía: el que te dan una mejilla, ponle la otra mejilla; el que te quiere quitar la capa, dale también la túnica; y el que te carga por una milla, ve con él la segunda milla, ve con él 2. Y esto también era una ley en Roma que obligaba al ciudadano que no era romano, al judío, a los que estaban dominados, porque se hacían esclavos los que eran capturados y vendidos. Se hacían esclavos los que tenían deudas y no la podían pagar. A veces se vendían a sí mismos para hacer frente a la deuda. Tenemos en la Biblia una madre que quedó viuda, Libro de Reyes, no podía pagar la deuda y vinieron a llevarse los 2 hijos que tenía, varones. Se cobraban la deuda con los hijos que lo vendían en el mercado de esclavos. La mujer acudió al profeta, ¿usted se acuerda? No, en su desesperación porque era viuda, y le llevaban los 2 hijos para solventar la deuda que había dejado el marido difunto. El marido murió y en vez de dejar una prevención para la viuda, la dejó endeudada. Y vinieron a cobrarse y el único patrimonio eran los hijos. Se lo cargaban a los hijos, se los llevaban para cubrir la deuda. Y el profeta Eliseo va a hacer un milagro de provisión, de multiplicación. ¿Se acuerda cuando el Señor multiplica allí, no es cierto, el aceite de la viuda? De una manera milagrosa, pidiendo recipiente a los vecinos. El aceite comenzó a fluir, el aceite valía mucho, y el profeta le dijo: vende todo el aceite después del milagro. No, porque había llenado cantidad de recipientes con ese aceite milagroso. Véndelo, paga la deuda, y lo que te quede, vive tú con tus hijos. Y la mujer salvó de que sus hijos fueran al mercado de esclavos. Se pagaba la deuda de esta manera. Si no tenía hijos para vender,
podía venderse a sí mismo. Algunos habían caído en la esclavitud por cuentas, por deudas sin paga. Otros eran, ¿no es cierto?, conquistados por alguna nación enemiga y toda la gente joven eran llevada como esclavos. Esto pasó cuando vino Babilonia sobre Israel. Esto pasó cuando eran los días de Egipto. Toda la gente era esclava de la nación dominante. Eso pasaba en los días de Cristo. El imperio que dominaba era Roma. Y como le dije antes, de 1 millón de personas, la mitad eran esclavos. Porque Roma había conquistado esas naciones. ¿No? Algunos eran esclavos por conquistar, porque le conquistaron. Y le llevaron como llevaron los hebreos. Las mujeres también eran llevadas esclavas para trabajar en las casas de los gente rica. Muchas de ellas eran abusadas y violadas, ¿no?, cuando las compraban o cuando las traían encadenadas. Y luego quedaban trabajando en la hacienda. ¿No? Es decir, esto era lo que existía en aquellos días. Entonces había muchos temas por los cuales la gente estaba en ese yugo de esclavitud. Muchas situaciones que luego el tiempo y la emancipación iba a abolir esas leyes de tráfico humano, pero en aquel tiempo existía. Alabo el nombre del Señor. Y en ese tráfico humano de Roma había una ley que cualquier ciudadano romano, soldado romano, yo se lo conté la vez pasada, que transportara una carga o sus propias armas, espada, escudo, lanza, y pasara por ahí un judío, pasara por ahí un griego, alguien que no fuera romano, había una ley que el romano lo podía llamar, no importa que venía de trabajar, no importa la hora que fuera, no importa si estaba queriendo llegar a la casa para estar con su familia, el soldado romano le llamaba y le obligaba a llevar su carga. Una bolsa, sea las armas, sea lo que sea que transportara. Pero también había una ley de amparo para el esclavo, que solo podía llevar la carga por 1 milla. Era 1,5 kilómetros. 1 milla es 1,5 kilómetros, un poquito más. Solo estaba obligado a llevar la carga 1 milla. No más. Sí que era una ley abusiva, pero con alguna protección para estos prójimos. Entonces, ¿qué enseña Jesús? El que te quiere cargar 1 milla, vaya con él 2. Haga la 2ª milla. Porque, ¿sabes? La 1ª milla era obligación. La 2ª era voluntaria. No, la 2ª milla era por propia decisión del esclavo. No era obligado. Era como esto que leímos en Éxodo, que el esclavo decía, yo no quiero irme. Yo estoy bien. O no tengo dónde ir. Entonces, cuando no quería irse, quedaba esclavo para siempre. Cuando le perforaban, le marcaban y quedaba esclavo para siempre. Porque él no quería la libertad a la cual podía acceder. Muchos no quieren ser libres en el Señor. Entonces, el enemigo como que te marca y te quedas esclavo para siempre. Para que Dios te liberte, no solo necesitas el poder de Dios, el poder liberador o la ley. La ley estaba. Y la nación hebrea la obedecía. Pero había algunos que no querían gozar de la libertad. O no tenían dónde ir, o se habían acostumbrado, o directamente, ¿no es cierto?, le gustaba ser esclavo. Porque alguno puede decir, ¿cómo le puede gustar? Bueno, es como la mujer abusada por el marido. No, hay mujeres, y a mí me ha pasado en el trabajo pastoral, que les gusta. Lo aceptan, lo asumen y no quieren liberarse. Y usted ve muchas veces la violencia que sufren, el maltrato que sufre, y dice, mujer,
hágale una denuncia, vaya a las autoridades. No, usted no puede vivir así. Y terminan protegiendo el abusador. O terminan no viendo, no lo que le está pasando, no asumiendo lo que le está pasando. Y estas son gente que no quiere ser libre. Yo he conocido mujeres así que le acompaña a la policía. Viene la policía, detiene al hombre, lo lleva preso. Y a la hora va a revocar la denuncia para que lo dejen libre. Y usted lo ve del brazo con el abusador. Claro que usted arriesgó el cuello porque el abusador lo quiere comer crudo, porque usted se metió y quedó pegado. Y ellos están enamorados, comiendo un helado, yendo a la plaza. No, porque bueno, comprobaron el abuso, le llevaron detenido, pero la mujer fue y revocó la denuncia y le perdonó y se vinieron enamorados del bracito. Y usted dice, ¿cómo alguien no quiere ser libre? ¿Cómo alguien no quiere salir del abuso? ¿Cómo alguien no quiere salir de la pobreza? ¿Sabe que hay gente que no quiere salir de la pobreza? No quiere salir de la miseria. A mí me ha pasado y le puedo dar nombre y apellido. Para una Navidad recogí un ciruja en la calle. Estaba revolviendo los tachos de basura para comer algo. Muchacho joven, pero con una barba así, un pelo así. Atado con alambre, descalzo. Le hablé del Señor, le traje a mi casa. Le di un baño. Le di de comer, le di ropa limpia, calzado. Le llevé a la iglesia. Había culto esa noche. Estuvo conmigo en la iglesia, le volví a traer en casa, comió en mi mesa. Pasó Nochebuena compartiendo en mi mesa. No, a la semana siguiente de la Navidad le conseguí trabajo. Un trabajo que le daban vivienda y le daban comida y le daban un sueldo cerquita de mi casa. Me llevé, entró a trabajar. Al otro día que él quedó trabajando, le pregunto al patrón que le había contratado, ¿cómo va mi empleado? No, dice, tu empleado se enojó y se mandó a mudar. ¿Cómo se enojó? Sí, no le gustó la comida. Yo, dice, hago un puchero grande para todos los peones. Y cuando hice la comida, que era la hora de comer, no le gustó, se enojó y desapareció. Y yo digo, ¿dónde se habrá ido? Entonces, a los 2 o 3 días volví al lugar donde yo le encontré. Y le encuentro descalzo, todo sucio, se había puesto un pantalón todo roto, medio desnudo, revolviendo un tarro de basura. Y digo, ¿qué es lo que te pasa? No, dice, andate, déjame a mí que yo estoy feliz así. Yo no quiero esa vida, dice, andate. Pero ¿cómo? Le digo, ¿qué hiciste con la ropa? Tiró la ropa limpia, se puso los andrajos, volvió a enmugrarse y volvió a revolver tacho de basura. Y le digo, pero tenía trabajo, tenía ropa, tenía comida, tenía... ¿Qué te pasó? No, andate. Déjame a mí. Medio se enojó conmigo, medio se levantó conmigo. Andate, déjame tranquilo. No. Gente que no quiere ser libre. Gloria al Señor, yo he contado, ¿no? Había un hermano que tenía un perro como 14 años, 13 años, no sé cuánto, con una cadena de alrededor de una estaca. Y el perro daba vuelta a la estaca todo el día. Hasta que alguien le dijo, mira, pobre bicho, ¿por qué no le soltás la cadena? ¿Cuántos años que le tenés? No había pasto donde él daba la vuelta. No sé si era una estaca, un árbol, creo que era. Daba vuelta y ni pasto no crecía en derredor. Y le soltó la cadena y un día le liberó, le dio compasión y el perro siguió dando la vuelta a la estaca. No, porque no sabía, no conocía otra cosa.
Toda su vida había girado alrededor del palo y él no sabía otra cosa que seguir girando. Ya no estaba atado, ya no había cadena, pero él seguía girando alrededor del palo. Y hay muchos así, se han acostumbrado a ser esclavo del vicio, esclavo de la adicción, esclavo del pecado, esclavo de lo malo y no entiende lo que significa ser libre. Señor vino para que seas libre. Él vino a poner en libertad lo que estaba en cautivo. Gloria al Señor. Pero tenés que anhelar ser libre. Tenés que desear ser libre. Tenés que gustar la libertad. Gloria. Si nunca la probaste, tenés que salir de la cárcel para disfrutar. Gloria. ¿Sabe que hay presos privados de libertad? Yo trabajé mucho tiempo en la cárcel. Que estaban 20 años, 15 años, algunos 30 años, y venía la libertad porque cumplía la condena. Y ellos, antes de que viniera la libertad, levantaban un motín, lastimaban a alguien, buscaban una púa, lastimaban a alguien, hacían un alboroto, quemaban a alguien con agua caliente para que le hagan otra causa y no salir a la calle. Y uno no puede entender a uno que anda afuera, pero ¿cómo te va a gustar este ambiente? ¿Cómo no vas a querer andar en la calle, ser dueño de tu tiempo, ser libre? No, yo afuera no tengo nada. No tengo familia, no tengo propiedad. Tendría que trabajar, no, nadie me va a dar trabajo, acá yo tengo todo. Yo no quiero irme. Y hay gente que me decía, la semana que viene me viene la libertad, pero no me voy a ir. ¿Y cómo no te vas a ir? ¿Cuántos años que estás? Y hace 25 años. ¿Y cómo no vas a querer irte? No. Afuera no tengo nada, mi vida está acá adentro. Mi familia está acá adentro, mis cosas están acá adentro, yo no quiero irme. Usted que está libre no lo entiende. Yo que soy libre no lo entiendo. ¿Cómo no querés ser libre? ¿Cómo no querés salir de la prisión? Gloria. Hay gente que no quiere salir y si no quieres salir, Dios no va a interrumpirte tu prisión. Gloria, vos tenés que desear ser libre. Vos tenés que desear que Dios te saque de esa condición y Dios tiene poder para abrir las cárceles. Gloria, para hacer que las cadenas caigan y seas verdaderamente libre. Algunos no pueden dejar un vicio. Otro no puede dejar una costumbre. Algunos no pueden dejar de mentir. Y si tú no quieres dejar, nunca, no va a haber poder de lo alto que cambie eso. Vas a morirte mintiendo, vas a morirte con ese vicio, vas a morirte con ese pecado y no va a suceder nada porque tenés que desear. Gloria, el Señor dijo, el que quiere, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, el que tiene sed, venga a mí. Tenés que tener el deseo de ser libre. Y si tenés deseo de ser libre, la fuerza, la apertura de las prisiones, la ruptura de las cadenas, la caída de los grillos, eso lo hace Dios. Eso está en las manos del Señor. Pero vos tenés que desear, gloria, ser libre. Y Dios te va a dar la fuerza, Dios va a hacer el milagro. Porque algunos dicen, nunca voy a salir. No, por tu fuerza no vas a salir nunca. Pero si querés y le das lugar a Dios, vas a ser verdaderamente libre. Dios te bendiga en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Venga el Señor y el Señor te abre las prisiones y te pone en libertad. Gloria. Él no estaba de acuerdo con la esclavitud. Gracias, Señor. Pero había derechos y leyes que no se podían quebrar sin las consecuencias. Entonces tenía que haber todo un trabajo a través de los años para la emancipación y la libertad de todos
esclavitud del mundo. Y gracias a Dios, eso se logró. Hoy ya no existe casi en el planeta. Pero en el momento de los días de Jesús no podían quebrarse la cantidad de leyes de gobierno que reglamentaba, que avalaba, que apoyaba. Incluso los mismos gobernantes se valían de esa esclavitud que había, de ese tráfico humano que había. Entonces no era cuestión de quebrar todo aquello. Tenía que haber un proceso y el proceso vino en su tiempo. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, gloria al nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? Fuiste llamado siendo esclavo, no procure libertarte. Es como cuando el Evangelio resplandece en las cárceles y los presos se convierten y reciben a Jesús. Van a tener que orar para que Dios coloque su mano en las leyes, en los jueces, en los fiscales, en los abogados. Su condena se reduzca. Pueda acceder a libertad condicional. Pueda acceder a salidas transitorias. Pero el que conozcan el Evangelio no significa que le lleve una lima para que se ruchen los barrotes y se escapen. No significa que el Señor le va a abrir esos portones de hierro para que salgan disparando cuando tienen condena pendiente. Van a tener que cumplir la condena. Y mientras están cumpliendo la condena, pueden orar para un milagro de Dios. Dios puede hacer. Amén. Que la condena se reduzca. Que le conmute la pena, que le den libertad condicional. Ya eso está en la mano de Dios. Pero no significa romper las cadenas y salir a la calle porque ahora soy cristiano. No, tiene que pagar con la sociedad, tiene que pagar con la ley la deuda que tenga. Es así. Es duro, es lastimoso, pero es así. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios dice quédese en la condición que Dios le ha llamado, se refiere a esas situaciones que no se pueden solucionar porque quebrarían ciertas leyes. No, entonces son situaciones que tiene que sobrellevar en Cristo, en la fe, en la oración, en la perseverancia, pidiendo que Dios haga un milagro. Gloria al Señor. Yo podría haberlo agarrado a Ezequiel y Romina hace 3, 4 años atrás y decir vamos a hacer la boda. Hay algunos pastores así, porque ahora tiene a Cristo, entonces ¿qué impide? Vamos a hacer la boda. Y estoy quebrando la ley. Porque ellos no están casados legalmente. Yo no puedo, una iglesia no puede pasar arriba de la ley de los hombres. Entonces yo no puedo quebrar la ley de los hombres. No. Entonces como era una situación con un futuro de arreglo, porque se podía arreglar, no era imposible, conseguir el DNI de la hermana Romina, sacar un turno en el registro civil y casarse como manda la ley. Y ahora sí, la iglesia lo puede desposar delante de la presencia del Señor, porque han cumplido con la ley de los hombres. La iglesia no puede romper la ley de los hombres. A ver si me entiende, ¿no? Por eso la pandemia nos mandaron a tener las personas a 1 metro de distancia, nos mandaron a usar barbijo, nos mandaron a poner desinfectante en la entrada, nos mandaron a pasar el trapo con lavandina y al pie de la letra cumplimos. Por eso está todavía hermano Orlando que después de cada intervención acá viene con el desinfectante, por acá está. Esto no es que él lo hace por deporte, esto es desinfectante. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque se acostumbró en la pandemia. Había que hacerlo, desinfectar el micrófono. El micrófono lo usamos con un fin, ¿no? Por el virus. Hice una ley justa. Algunos pastores se retobaron. Hicieron los cultos igual.
no usaron barbijo, no usaron desinfectante, todos amontonados, murieron un montón de hermanos, pastores también murieron, gloria al Señor. ¿Por qué murieron? Por desobedecer la ley. Son leyes correctas, no son leyes injustas. Y las leyes correctas tenemos que obedecerlas. Porque la ley para la prevención no solo mía, sino del otro. Porque a mí puedo que yo tenga fe y no me importe barbijo, no me importe desinfectante, pero puedo tener un hermano que no le alcanza la fe y yo por desordenado le contagio el virus y se termina muriendo. ¿No? Entonces tenemos que obedecer las leyes que son correctas. Y es correcto que el hombre vaya al juez de paz para que lo despose. Esto es correcto. Que lleve su DNI, saque un turno y le registren y le den una libreta de boda. Esto es correcto. Porque si no, no había protección para los hijos, para las mujeres. Porque si me acompaño y mañana se me cruza el gato y allá quedó la esposa con 3 hijos tirada porque el tipo se encontró una más linda y echó pata, ¿no? Y no hay protección. Mediante las cosas legales, la mujer tiene protección, los hijos tienen protección. Es una unión legal, gloria al Señor, como Dios manda. Alabe a Dios en esta noche, amén, hermano. Dios te bendiga. Hay leyes legales que son para nuestra convivencia social, que nos protegen y protegen al otro. Y podemos tener toda la fe del mundo. Yo no estoy en contra de la fe. Y no estoy en contra de un Dios que hace milagros y maravillas. Pero hay leyes que aunque no me gusten, yo debo obedecerlas. Primeramente para dar testimonio. Porque ¿qué testimonio yo estoy dando al mundo si yo rompo todos los esquemas y hago todo al revés? Gloria al Señor. ¿Qué testimonio yo doy a los incrédulos? Gloria al Señor. Yo no estoy creyendo que el barbijo nos protegió. A mí me protegió Dios. Usted no sé si le protegió la telita esa, yo no sé. A mí me protegió Dios. Pero usé barbijo toda la pandemia para obedecer una ley. No estoy creyendo que me proteja el barbijo. Estoy creyendo que me protege Dios, gloria al Señor. Pero la ley manda y paciencia. Me la aguanto porque es una ley correcta de prevención sanitaria. ¿Me entiende, hermano? Alabe a Dios en esta noche y no se enoje. Porque algunos fueron al extremo, no veían con barbijo. ¿Y dónde está la fe de esos predicadores? No tienen fe. Algunos se ponían acá y predicaban contra el barbijo. Esos creyentes que andan con el trapito en la nariz, piensa que el trapito le va a proteger. No, yo no pienso que el trapito me va a proteger. Yo pienso que el que me protege es el Dios del cielo. Pero si las autoridades me mandan a poner trapito, obedezco y dejo un buen testimonio en el mundo, en los incrédulos, en los parientes, en los que me conocen, en el trabajo. Dejo un buen testimonio, gloria al Señor. Entonces muchos, ¿no es cierto?, estamos esclavos de nuestro razonamiento, de nuestras ideas, gloria al Señor. Y de esto también tenemos que ser liberados. Y venir a la idea de Dios, venir a la palabra de Dios, venir al plan de Dios, gloria al Señor, porque nuestros razonamientos pueden ser muy bonitos, pero errados. Debemos estar errados. Entonces dejamos nuestro razonamiento y nos ajustamos a la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta noche. Ponte de pie, iglesia del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Me quedo por acá y vamos luego
a realizar la boda de los hermanos esta noche. Amén. Pero por ahora nos quedamos en el culto, oramos al Señor, Dios nos ayude. Dios nos ayude a someternos a las leyes humanas que son justas, que son correctas, que hacen a la convivencia y a la sociedad. Amén, hermano, Dios te bendiga. Oramos al Señor porque esta pareja lo ha podido lograr, ha podido hacerlo, encuadrarse en la ley de los hombres y en la ley de Dios. Y esto es bendición para sus vidas, ¿no? Así que le acompañamos esta noche en este paso que están dando, ¿no? Con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo en esta noche y te doy gracias. He compartido la palabra. Ahora, Dios del cielo, te pido que tomes control de esta parte de la reunión. Vamos a estar acompañando a nuestros hermanos en este paso tan trascendente que van a dar en sus vidas. Señor, que sea para una bendición, para una felicidad, hasta el día que tú le llames a tu presencia. Gracias te damos por ser parte, Señor, de esta unión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.